Buen día, buenas tardes, buenas noches. Empezamos la grabación de los últimos videos de Sociología de la Educación, ya el tema 5, donde fundamentalmente se abarcan tres temas importantes, que son la aparición del grupo, como dimensión social, y el fracaso de la socialización, que es el último de los puntos de esta unidad 5. Así que vamos a comenzar con el primero de los temas, que es la aparición del grupo, y vamos a ver la importancia que tiene este tema, digamos, para la educación. Vamos a trabajarlo en primer lugar con los niños, pero después lo vamos a trabajar también con los adolescentes en la próxima unidad, ¿no es cierto? Bueno, eh, tenemos que decir que la socialización del individuo, de la persona, es uno de los fines que tiene la educación y uno de los objetivos que persigue la misma. La educación debe tratar de asegurar, encauzar y realizar esta socialización del individuo. Es verdad que la primera fase de este proceso ocurre siempre dentro del seno de la sociedad, de la familia, perdón, donde el individuo de alguna manera se encuentra como más protegido, más cuidado, más querido, cuando es amado, digamos, el vínculo afectivo es mucho más fuerte, tanto para bien como para mal. Es decir, un individuo en el seno familiar va a vivir los mejores amores y va a vivir los peores odios, digamos, dentro del mismo seno familiar si esto se produjera, ¿no es cierto? Porque siempre hay un refrán latino que siempre me lo recuerdo en latín, que decía corruptio optimi pessima est, que significa la corrupción de lo mejor es la peor. Entonces cuando la familia no cumple el objetivo, es lo peor que te puede pasar. Es decir, cuando la familia cumple el objetivo es mucho más sencillo, pero cuando no lo cumple es terrible. Bueno, la vida en grupo, podemos decir que comienza con el niño a los 6 años, que es con la entrada a la primaria. Anteriormente el niño tiene grupos, o está en grupos, convive en grupos, como puede ser el jardín maternal, o como puede ser después el nivel inicial. Pero estos grupos todavía no lo terminan de conformar, digamos, sino que el niño empieza a vivenciar las exigencias que el grupo propone alrededor de los 6 años, que es justamente cuando ingresa a la escuela primaria, ¿no? Y con esto comienza el proceso de distanciamiento de la familia, que es un hecho normal, ¿no es cierto? En todos los niños, a todos nos ha pasado que comenzamos a conformar grupos, digamos, y nos empezamos a separar de la familia. Y los primeros grupos que aparecen son lo que se denominan los grupos pequeños, que son muy parecidos a los grupos, muy parecido a la familia, digamos, como un eslabón entre el grupo grande o lo que va a ser después apareciendo un grupo mayor o más numeroso, aparece este grupo primario, grupo pequeño, que empieza el niño a vivenciar por primera vez esto del nosotros, es decir, el grupo de amigos, mis amigos, nuestro grupo, el grupo de los varones en la escuela, el grupo de las chicas en la escuela, o el grupo de los conocidos, de los vecinos. Eh, y es verdad que la sociedad que nos toca vivir en la actualidad se caracteriza, dice este autor, porque va erosionando, es decir, va luchando, va minando lo que son las relaciones primarias entre personas, que son este grupo donde el vínculo afectivo tiene una fuerza predominante muy fuerte, ¿no es cierto? Pero claro, con el incremento de la urbanización, donde uno vive en ciudades donde no nos conocemos, salimos a la calle, distinto a lo mejor quien vive en un distrito de Mendoza, aquel que vive en lo que se llama la urbe o el Gran Mendoza, ¿no es cierto? Que podemos salir a la calle y no conocernos,
vivir en un edificio donde los vecinos del edificio simplemente son una cara conocida, pero ni siquiera le conozco su nombre. Entonces esto lleva a un individualismo imperante donde trata de salvarse uno mismo. La vida se racionaliza mucho y aparece uno de los problemas que tiene nuestro tiempo, digamos, dentro del ámbito social, donde el factor social o el factor de aglutinamiento es muy extenso, es muy grande, se pierde esta pequeñez del grupo, esta primariedad del grupo, y entonces se genera lo que se denomina el anonimato. Es decir, yo puedo vivir en una ciudad perfectamente anónimo, donde nadie me registre, donde nadie me conoce. Esto con sus matices, ¿no es cierto? Porque siempre en el grupo o en el lugar donde uno se desenvuelve más cercano, solemos conocernos más. Yo me acuerdo, viví mucho tiempo en Buenos Aires cuando estudiaba en San Miguel, una ciudad mucho más grande que Mendoza, con mayor cantidad de habitantes, pero sin embargo me fui dando cuenta que en el barrio donde yo vivía nos empezamos a hacer conocidos y realmente en esa gran urbe, digamos, de más de 2 millones de habitantes, de repente el entramado social del barrio seguía siendo importante. Y los chicos del barrio, los niños del barrio, seguían jugando y se seguían conociendo de un modo muy, muy fuerte e importante, a pesar de que era una ciudad numerosa. Y estaba dividida en sectores o en barriadas, donde las personas de esos barrios de algún modo tenían contacto vincular entre sí. Esto era como un análisis interesante que se podía hacer ahí y que podríamos hacer al interno del Gran Mendoza, supongamos, o de urbes que superen los 500.000 habitantes, que es donde se empieza a dar este desarrollo, ¿no? Bueno, 4 factores nos ayudan a generar esta cohesión social y esta identidad social que necesitamos conocer e identificar, ¿no es cierto? Formamos parte de un territorio común, somos argentinos, por ejemplo, eso nos identifica. Vamos a otro lugar, estamos en otro país y de repente uno escucha hablar la tonada de su propio país. Y entonces vos decís, ah, mira, este es de Argentina. Y hasta a veces nos alegramos de ver en un país extranjero a alguien que es de nuestra propia nacionalidad, aunque no conozcamos si es bueno, si es malo, un ladrón o lo que fuera, ¿no? Eh, Segundo, un lugar común, por ejemplo, uno dice aquí los docentes o los trabajadores de la salud, supongamos, bueno, entre ellos quizás se conocen mucho más porque desarrollan su trabajo en lugares comunes. Luego los lazos de sangre o sexuales, como son la familia, y a veces también lo que es la ideología, un programa común, como por ejemplo pertenecer a un grupo religioso, a un partido político, es decir, hay una ideología en común y las personas que pertenecen a esa ideología, que se forman un poco más, qué sé yo, también se conocen de un modo más profundo, ¿no? Bueno, la propia personalidad, lo que es cada uno, recordemos que esto lo hemos ido viendo y lo hemos ido trabajando, depende del contacto con los demás. No es lo mismo si yo me hubiese criado en el lugar que me crié, con la gente que me crié, que si de bebé me hubieran sacado, digamos, y me hubieran enraizado en una sociedad totalmente distinta, que sé yo, supongamos me llevan al Amazonas y me hubiese criado en una sociedad amazónica en Brasil, bueno, desde que hablaría otro idioma hasta las relaciones que se dieron hubieran generado una personalidad absolutamente diferente en mí, aunque a lo mejor mis rasgos físicos serían muy similares a los que tengo en la actualidad, o no, porque a lo mejor la alimentación lo cambiaría, etcétera, ¿no? Es interesante esto, no podemos hacer un experimento de este tipo, pero es interesante notar cómo nos cambiaría la personalidad, el yo propio, digamos, con el que nos identificamos si hubiésemos sido insertos en una sociedad diferente a la que hemos sido insertos en la actualidad. Entonces, estos grupos, estos pequeños grupos de pares que comienzan en la niñez, fíjense la vuelta que hemos dado para volver a este grupo de pares, tienen una importancia fundamental en el desarrollo de la personalidad y en el desarrollo del yo social que tendremos a futuro. Bueno, entonces, ¿qué funciones cumplen estos grupos
pequeños, ¿no? En relación al individuo, es decir, en relación a uno mismo, uno podría decir, bueno, ¿qué función cumplieron con cada uno de nosotros? Y al mismo tiempo, ¿qué función cumplen en relación con la sociedad? Bueno, con el individuo satisfacen necesidades sociales que son muy importantes y que a veces las despreciamos, no las tenemos en cuenta, como son la seguridad, la amistad y el reconocimiento. Son tres cuestiones muy, muy básicas. Yo en el grupo pequeño me siento seguro, me siento reconocido y entablo relaciones de amistad en ese vínculo en el que tenemos, ¿no? Asimismo también me dan una imagen de lo que uno es. El mejor espejo de lo que uno es son los demás, que nos reflejan, digamos, nos espejan y destacan la personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Permiten homogeneizar nuestras actitudes, nuestras reacciones con las del resto de los grupos, entonces esto genera un primer acomodamiento de uno a lo que la sociedad necesita, uno empieza a acomodarse, empieza a dejar de lado lo que uno haría y se acomoda al grupo de acuerdo a lo que el grupo nos está pidiendo que hagamos. Distinto a lo mejor lo que uno haría por uno mismo individualmente, ¿no? También generan una protección física, nos cuidamos, el grupo pequeño tiende a cuidar al otro, a protegerlo, a estar bien. Y entonces esto permite que uno comience a interiorizar sentimientos que son muy importantes, como son lo de pertenencia, de seguridad, defensa, compañía, lealtad, soy leal a vos porque vos fuiste leal conmigo, esta reciprocidad, ¿no es cierto? Tanto en lo positivo como en lo negativo. También a veces las peores peleas se dan en estos grupos pequeños, o este choque de personalidades fuertes que pueden llegar a darse hasta por quien asume un pequeño liderazgo, como tienen todos los grupos, ¿no? Y en relación a la sociedad, cumplen estos grupos una función innegable porque son agentes poderosos de socialización. Esto que decíamos recién, empezamos a actuar o a trabajar no como lo haríamos individualmente, sino en función de lo que este pequeño grupo social nos está demandando y nos está pidiendo. Y al mismo tiempo promueven la adhesión a lo que sería una organización. De repente uno dice, bueno, yo voy a la escuela tal. Y ustedes han visto, los niños a veces se pelean, no, mi escuela es mejor, mi escuela es mejor que la tuya, porque yo las señas de mi escuela o los trabajos que se hacen en mi escuela, o ni hablar si pertenecemos a clubes diferentes, entonces se da hasta como una rivalidad, pero en realidad esto está generando, veamos, el lado positivo, la adhesión, digamos, a una organización o una sociedad que en definitiva uno siente que lo excede, es decir, la escuela, cuando yo pase por la escuela seguirá estando como una organización, por más que yo no esté, y yo me sentiré permanentemente identificado con esa organización de aquí a futuro. Entonces fíjense la función social que está cumpliendo en ese mundo. Bueno, acá tienen como un resumen de esto que estamos hablando y vamos a volver de alguna manera sobre esto que se comienza a dar, todo esto que hemos explicado, volvemos a retomar aquí con una cita de Berge que dice justamente que esta edad social, este inicio de la edad social del niño la tenemos que ubicar alrededor de los 6 años, eh, el comienzo, ¿no es cierto? Y a los 7, uno lo ve en el desarrollo de sus propios hijos, ¿no es cierto? Cómo empieza a despuntar esta inteligencia abstracta. Antes se decía que los niños alrededor de los 7 años llegaban al uso de razón porque se lograban concientizar de que lo que estaban haciendo tenía una responsabilidad y la asumían como propia. No porque el adulto se lo dijera, sino porque ellos por sí mismos podían ver la bondad o la fealdad de sus acciones, lo que habían provocado en los demás, y de acuerdo a eso que provocaban en los demás, reaccionar ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces, aquí aparece, por eso es importante a esta edad, lo que son, uno interioriza el valor de las reglas, ¿no es cierto? Uno dice, esto no se hace, mira cómo lo hiciste sentir mal al compañero porque lo insultaste o porque le pegaste,
uno puede hacer este tipo de razonamiento con un niño de 7 años y él nos va a entender, distinto si yo lo hacía a los 2, a los 3 o a los 4 años, donde probablemente uno como adulto hace ese razonamiento, pero el niño como niño no lo puede comprender o no lo puede entender y simplemente va a actuar de una o de otra manera, no porque lo hace consciente en sí mismo, sino porque hay un adulto que tiene más poder que él, entonces lo obliga de alguna manera a actuar de determinada forma. Aquí también aparecen los juegos cooperativos, donde el niño puede cooperar con otro con vistas a obtener algún fin. Y también el niño aprende a esta edad a satisfacerse de acuerdo a la felicidad del grupo, ¿no es cierto? En un club o en una feria de ciencia ganó el grupo y él se siente feliz individualmente, por más que haya sido un equipo, un grupo grande el que lo ha conseguido, el que lo ha logrado. Fíjense qué importante este periodo, ¿no es cierto? Entre los 6 y los 12 años aparecen estos grupos en formato, antes era más común, hoy con la crisis de la urbanización es más difícil en los barrios, pero aparecían las pandillas de los barrios, que hasta hacían cosas contra otros barrios. Bueno, esto por ahí no existe como barrio en sí mismo, en algunos lugares sí, en otros no, pero sí empieza como el grupo escolar, la pandilla del grupo escolar, que se reúnen, que van los sábados a ver una película, o salen a tomar un helado juntos, etcétera. Bueno, esto es un modo de o festejar Halloween, como aparece aquí en la foto, o el Día del Niño, o lo que sea, puede llegar a darse, ¿no es cierto? Entonces el niño de a poco se va desprendiendo de su vínculo básico, que es la familia, para formar parte de otro grupo cooperativo, distinto por ahí, de sus mismas edades, sus mismos intereses, que es lo que llamamos grupo, ¿no? También aquí aparece la diferencia muchas veces entre el niño y la niña, esto lo refleja mucho el autor en este libro, quizás es discutible, sí, en lo psicológico, ¿no es cierto? Donde las niñas, a veces a la misma edad que los niños, aparecen como más maduras, podemos decir, como que hasta se desarrollan también sexualmente antes que los varones. Esto tomado entre pinzas en la sociedad en que vivimos actualmente. Podemos ver una pequeña diferencia entre el desarrollo de la niña y del niño, pero sí evidentemente podemos ver individualmente en los distintos grupos, a veces que se forman de niñas o de niños. Hoy también se dan mucho más los grupos mixtos, que antes a lo mejor no se daban tanto en estas edades, hoy sí se dan, y, y no tiene que ver también con esta perspectiva de género que estamos teniendo a nivel social. Los niños también asumen esta perspectiva y lo vivencian con una naturalidad hermosa, y esto también me parece que es como un avance. A veces la literatura que nosotros usamos, aunque sea nueva, tiene ciertos parámetros antiguos todavía y que debemos ayornar a través del desarrollo teórico oral, como estamos haciendo en este momento. Pero bueno, es interesante notar, sí, cómo a veces aparecen estas diferenciaciones entre géneros, masculino, femenino, en los grupos que se conforman a veces de un modo natural en las mismas escuelas. La vergüenza que da esto de los noviecitos, las noviecitas, que tienen un papel fundamental en la socialización y en el reconocimiento del otro sexo, en la identificación del propio, en cómo me relaciono. Bueno, esto es muy importante a nivel educativo, en las escuelas lo vivimos y lo tenemos que también enseñarle a los chicos a vivirlo con naturalidad, esta diferenciación e identificación de género que cada uno puede tener y los intereses que van a tener hacia las personas que a él se siente que le gustan. Es el descubrimiento de la propia sexualidad, la madurez de la propia sexualidad, la conformación de esta personalidad que la sociedad le da una perspectiva hermosa para poder realizarlo. Esto también pueden haber contrariedades entre lo que la sociedad ve que es importante, o el reconocimiento de derechos que se han hecho a nivel social y que a lo mejor de la familia donde viene el niño este reconocimiento no está dado, y entonces esto se le va a generar un choque entre lo que él vive, quiere vivir y lo que la familia le permite o no le permite. Entonces, bueno,
Por eso puede darse que el grupo de repente sea como más acogedor, comprensivo y tolerante que la propia familia, y en definitiva lo prepara donde va a vivir, que es una sociedad global, mucho más amplia que el corsé, podríamos decir, que la familia nos ha deparado a cada uno de nosotros. Es decir, nosotros hemos heredado evidentemente un modo de pensar que proviene de la propia familia, pero que después se ha visto, eh, ha chocado con lo que la sociedad pensaba, y esto ha generado conflictos a veces internos que hemos podido superar y que a veces no hemos podido superar y que seguimos pensando con clichés familiares cuando la sociedad ha hecho pasos o avances o reconocimiento que nuestra familia todavía no llega. Entonces esto también es interesante de vivenciar, y la escuela a veces se transforma en ese medio donde estás vos inserto como docente, con tu manera de pensar también, y a lo mejor con tu cliché familiar y no social, y tengo que aceptar algo que la sociedad a lo mejor ha reconocido y que a lo mejor mi persona no reconoce, y bueno, esto genera conflictos internos escolares muy interesantes y dignos de ser analizados también. Eh, También es verdad que así como los grupos pueden acoger mejor al niño que la familia, puede pasar lo contrario, es decir, que el grupo sea más desconsiderado con el niño que la propia familia, y esto es todo un trabajo que va a tener que hacer el niño de saber ubicarse en el grupo, defenderse, tener sus propias impresiones. Bueno, este es un trabajo social hermoso, pero no exento a veces de sufrimientos y de contrariedades, ¿no es cierto? Bueno, este destete es social, porque los grupos pequeños entre los 6 y los 12 años siguen siendo acogedores de alguna manera. A los 12 años, bueno, el mundo exterior viene a ser para el niño mucho más importante que el ambiente familiar, rompe el estereotipo familiar y entra de lleno en lo que va a ser la adolescencia, ¿no? Bueno, ¿qué reacciones, antes de entrar en la adolescencia, que sería el punto 2 de esta unidad 5, que seguramente la vamos a trabajar en otro video, está bueno estudiar cuáles son las reacciones del niño, estamos en esta edad hasta los 12 años, en este proceso de socialización que va viviendo, por qué se generan los conflictos, no solo en el hijo, sino también en los padres, que ven cómo el hijo en este proceso de socialización va perdiendo la influencia que uno podría tener sobre él, como si el hijo fuera posesión de uno también. Esto es muy interesante de analizar, ¿no? Nosotros tomamos a nuestros hijos como si fueran un objeto de uno y no una persona que uno la va preparando para que piense por sí misma, actúe por sí misma, y en muchos casos nos contradigan a lo que nosotros mismos pensamos. Bueno, en este proceso, en algunos niños aparece la rebelión contra los padres, una hostilidad, un resentimiento, porque se van dando cuenta que a lo mejor los principios que ha aprendido en la familia no son los que la sociedad considera, y entonces hay un choque, y esto puede producir un resentimiento y generar un negro resentimiento, algo feo dentro del niño que en muchos casos tiene que ser tratado. Otros niños practican, son como menos, podemos decir, tienen un temperamento menos inclinado a la pelea, entonces se ubican, digamos, se acomodan, hacen como un acomodamiento entre los intereses del grupo y la familia, y terminan muchas veces enfocando toda esa fuerza que los otros chicos han enfocado en una lucha contra la propia familia, en el resentimiento, la enfocan, digamos, en ser buenos estudiantes. Entonces, como el desarrollo pensando a futuro y el destacarse como buenos estudiantes. Y en otros casos aparece como un despreciar el grupo, porque a lo mejor el grupo me está generando problemas a mí internamente, o no me siento cómodo y prefiero sentirme más cómodo en la familia, que yo sé que es donde me quieren, me cuidan, me abrigan. Entonces uno se refugia en la familia como su propio grupo social, reniega de algún modo del grupo social, y después nos encontramos con estas personas que en definitiva nunca quieren abandonar la familia, aunque la abandonen. Los solteros estos de más de 30 que siguen viviendo con sus padres, o peor aún, a lo mejor han formado su propia familia, etcétera, pero la dependencia que siguen teniendo con los padres es muy fuerte, y nunca logran esa madurez social o el destete familiar
tan importante que es lo que consiguen los grupos. Bueno, en la mayoría de los casos, digamos, hemos puesto situaciones que no son lo que el grupo social debería generar, esto de la hostilidad o el resentimiento, el refugio, digamos, en el nivel académico y olvidarme del grupo y de la familia, me refugio en lo que tengo que estudiar, y lo otro, reniego del grupo y me refugio en la familia. Son como distintas posturas que no favorecen la socialización, y en la mayoría de los casos se genera, podemos decir, en todo adolescente, en todo niño, a veces como una doble, lo que podríamos llamar una doble moral, ¿no es cierto? Lo que piensan en mi casa, lo que piensan en el grupo, y la mayoría se adapta a este doble lenguaje, doble escala de valores. Los chicos mismos generan un lenguaje que solamente es entendido por sus amigos o por sus pares y que no lo entiende la familia. Entonces, bueno, este manejo, digamos, es lo más común que podemos encontrar, y, digamos, es cómo se va formando el grupo social, ¿no es cierto? Estamos entre un grupo primario muy fuerte, que es la familia, importantísimo, y el grupo, digamos, que me va generando la entrada a la sociedad y que tenemos que ir entendiendo, ¿no? Bueno, acá tenemos eh, también algunas actitudes que se van generando, esta búsqueda del nuevo mundo infantil, o sea, cómo se relacionan ahora internamente los mismos niños, eh, aquellos que en el grupo de pares pierden ese egocentrismo que le da a la familia, entonces buscan a los niños más pequeños para sentirse superiores. También a veces se compra a los compañeros con ventajas materiales, te compra un chupetín, especialmente aquellos que están en una mejor posición económica, etcétera. Otros que quieren destacarse en el grupo adquiriendo alguna habilidad, como puede ser tocar la guitarra o la fuerza física. Acá están los que juegan bien al fútbol. Es decir, siempre hay una habilidad que permite destacarse dentro del grupo, o los chicos langa, ¿no es cierto? Las chicas que buscan tener éxito con muchachos del otro sexo, y bueno, también esto lo ven como un destacarse dentro del grupo. Hay como distintas facetas, esto que estamos hablando. Y bueno, de aquí viene después la formación del grupo de amigos. Dentro de estos grupos escolares después aparece como un grupo más pequeño, que es el grupo de amigos, la pequeña pandilla, donde adquiere mayor dedicación y que tiene un efecto de socialización muy bueno, más cuando estos grupos, digamos, no están dedicados a hacer daño, sino están dedicados a tener intereses comunes y a agruparse de esta manera. Y bueno, esto es lo que pasa en este primer momento de la niñez, y después se va ampliando este grupo de iguales en las distintas edades de la vida, como está reflejado aquí. Siempre nos tendemos a agrupar por igualdad generacional, y entonces aparecen los grupos de niños que hemos hablado, pero después estos se mantienen en la adolescencia, quizás con otros individuos, los adultos, la primera vejez, hasta los ancianos, los centros de jubilados, los grupos de jubilados, que tienden a agrupar a personas que tienen intereses comunes en edades diferentes. Estos son los grupos de iguales, o los grupos de pares, que ustedes pueden leer después mejor. Bien, ¿qué características tienen los grupos de iguales? Esto que estamos hablando, que se dan aún en distintas edades de la vida. Son, en primer lugar, un producto social. Es un producto social el grupo de iguales. No es un producto meramente psicológico. En el caso de los adolescentes y de los niños, como hemos dicho, permite una oposición al grupo de los mayores. Y después algo importante, que este grupo de iguales no surge caprichosamente o por azar, es decir, hay un interés común. Por eso está bueno cuando se forman los grupos en el secundario o en la primaria también, pero ustedes se están formando como profe de secundaria. Está bueno los grupos no disolverlos, porque los grupos dicen mucho de sus integrantes. ¿Por qué se formó este grupo? Bueno, dentro de ese grupo hay necesidades comunes.
Si yo logro detectar cuáles son esas necesidades comunes y aprovecharlas para el aprendizaje, vas a ser un profesor genial y Sociología de la Educación te habrá servido para encontrar eso. Decir, bueno, a ver qué necesidades tiene este grupo y cómo las tengo que aprovechar yo para el aprendizaje. Bueno, yo creo que tenemos bastante aquí para ver. Después ustedes pueden analizar cómo se da este liderazgo en las distintas edades. Muy interesante cómo va variando el liderazgo en las distintas edades. Cómo participa el niño y las consecuencias que esto trae tanto para su vida individual como para su vida social. Lo pueden ver ahí. Y en el próximo video nos iremos directamente al mundo del adolescente. Así que bueno, esperamos encontrarnos pronto. Les mando un saludo enorme, muy grande. Espero verlos pronto, ojalá esta pandemia pase. Los videos quedan, siempre sirven para entender el tema y después para repasar para el examen final. Les mando un abrazo grande, que estén muy lindos chicos y a estudiar.